Buenas tardes. Por las cartas que habéis recibido, me imagino que todos sabéis por qué estamos aquí. Se ha puesto en marcha el proyecto Marea Blanca aquí en nuestra zona. La idea ha sido de varias personas de este pueblo, más otras personas que vienen de fuera. Os voy a presentar, en primer lugar, los que hemos organizado esto. Concha Pozo, enfermera. Constanza Palomas. Juan José Monedero, que desgraciadamente no puede estar aquí porque está en el entierro de su suegra. Y yo. Luego, aparte, Constanza os va a hablar del proyecto, de todo lo que la normativa que pensamos seguir, y va a presentar al resto del personal. Constanza. Bueno, nosotros, ¿por qué nos hemos metido en esto, no? Pues sobre todo por nuestra inquietud, ¿no? Y porque tenemos conciencia de lo público y de lo importante que es. Y también porque conocemos el terreno. En realidad, Nuria, que ella es de Osuna, y también vino Seso de los Corrales, nos juntamos así un grupito de sanitarios y dijimos, vamos a arrancar como sea, porque debido a la situación no nos podíamos ya embobar más tiempo. Entonces, como conocíamos el terreno y nos sentimos, vemos 3 jubilados, 2 en activo, porque Concha y Nuria están en activo, Monedero y yo y Antonio estamos jubilados, y bueno, ese gusanillo que tenemos, ¿no? ¿Por qué Marea Blanca? Pues porque Marea Blanca, ahora nos lo va a explicar Sebastián, es un movimiento social sin intereses partidistas y donde se unen profesionales y usuarios con un objetivo común. Entonces nos pareció bien, nos gusta cómo actúa esta plataforma y por eso dijimos de meternos ahí, ¿no? Nuestras pretensiones son defender la sanidad pública, gratuita y equitativa, sin distinciones de ningún tipo. Ahora ya nos lo extenderá todo esto más Sebastián, ¿no? Tenemos que defendernos todos, los profesionales, los usuarios y todos los que estamos, porque todos estamos en el mismo barco. Aquí no hay ni héroes ni villanos. Los profesionales hacen su trabajo y los demás necesitamos de ellos. Y luego, pues, no vamos contra nadie, que quede claro, no vamos a ir contra nadie, vamos a ir contra los intereses económicos y partidistas que ponen las ganancias por encima de la salud y la protección de los ciudadanos, que en realidad es lo que tiene que ser más importante, ¿no? Nos hemos reunido 2 o 3 veces y hemos dado ya algunos pasos, ¿no? Uno de ellos, pues, estuvimos reunidos con los profesionales sanitarios. Ellos nos contaron la situación es nefasta, porque cuando fuimos además había la mitad de la plantilla y hasta así están hoy, hasta la mitad, y mañana dice que faltará, que se prevé que estén todos los médicos, pero que seguirá faltando una enfermera que está de baja. O sea que nos vinimos, bueno, porque están desbordadas, porque nos vinimos con mucha pena, mucha impotencia y con muchas ganas de mejorar esto, ¿no? Luego hemos tenido otra reunión con la concejala y con el alcalde. Les pusimos la situación que teníamos en el consultorio, porque claro, la idea nuestra es montar la Marea Blanca en la Sierra Sur, pero ahora mismo los pasos que estamos dando, como la mayoría somos de Pedrera, los pasos que estamos dando son en Pedrera solo. Entonces, por eso hemos invitado a alguna gente que estáis aquí de otros pueblos para que vayamos ampliando el colectivo, ¿no? Eso, nos reunimos con la concejalía y el alcalde y lo que está en sus manos, claro que esto depende del SAS, lo que está en sus manos tienen muy buena disposición e incluso ya han puesto en marcha alguna cosa que le pedimos. Y ya está. Y eso es lo que hemos hecho, nos hemos puesto, luego ya os diremos lo que pensamos hacer cuando ya van saliendo los regulados y preguntas. Y luego, pues, nos hemos puesto en contacto, por supuesto, con Marea Blanca, que van a ser los que nos vayan guiando de alguna manera
de cara a las acciones que vayamos tomando. Y aquí está Sebastián, que Nuria lo va a presentar, y a ver lo que él nos cuenta, nos dice, y luego sobre todo las dudas que tengamos pues se las podemos hacer a él, porque ya dirá, él está más preparado. Buenas tardes a todos. Yo lo que quiero deciros es presentaros a Sebastián Martín Recio. Sebastián es un médico de atención primaria que ha ejercido 40 años en su puesto de trabajo. Empezó en Manzanilla, en Huelva, y después ha estado más de 30 años en Carmona, que es donde él ha residido todo este tiempo. Sebastián y yo hemos coincidido a lo largo en estos 40 años que yo llevo en Andalucía, pues en muchos foros sanitarios, también en algunos no sanitarios, pero en sanitarios en varios. Siempre hemos estado batallando por la sanidad pública, universal, gratuita. Y bueno, el tema este de la marea no es un tema nuevo. Esto lleva unos años, que ya lo habréis escuchado algunos en los medios de comunicación, y es un movimiento que no es un movimiento aquí circunscrito a la Sierra Sur, a Sevilla, Andalucía, sino que es más amplio, que se está produciendo en distintas partes de España. Y que ya hace unos años, cuando Sebas empezó en este lío, me decía: Nuria, ¿por qué no lo organizáis ahí en la Sierra Sur? Y yo decía: sí, lo tenemos que organizar. Pero yo comentaba con algunos amigos y compañeros, porque claro, aquí hay bastante gente que yo conozco, de profesionales sanitarios que nos hemos encontrado también a lo largo de toda esta trayectoria que llevamos algunos, en la que hemos tenido que defender en otras ocasiones también los ataques tan brutales que ha tenido la sanidad pública, ¿no? De todas maneras, creo que en esta ocasión, vamos, se lleva la palma, porque vamos, parece que se ha juntado el hambre con las ganas de comer y tenemos una situación muy complicadita. Entonces, sería por este motivo, o sería porque algunos de nosotros se han jubilado y otros estamos a las puertas y ya nos vemos más como usuarios que como profesionales, que queremos arrimar el hombro y sacar este proyecto adelante de la marea blanca, en nuestro caso de la Sierra Sur, pero en permanente contacto y coordinación con Sevilla, Andalucía y con quien haga falta, ¿no? Y esa es básicamente la razón por la que estamos aquí, en la que la convocatoria es una convocatoria que se ha hecho a todas las asociaciones que estaban en el registro de Pedrera, pero a la vez hemos contactado con algunos, ya te digo, compañeros profesionales o conocidos de la comarca de otras ocasiones, y aquí estamos para nuestro objetivo, como ha dicho Constanza, es a ver si con el tiempo y un poquito de suerte podemos ir replicando este tipo de acto de presentación de la marea en otras localidades de nuestra comarca. Bueno, y sin más, ya le dejo la palabra a Sebastián Martín Recio. Buenas tardes, gracias por invitarnos a tener la oportunidad de compartir con todos vosotros y vosotras pues lo que es este movimiento social Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. Las mareas blancas surgieron en España cuando en Madrid, estando el gobierno del Partido Popular, comenzó con una iniciativa agresiva que se llamaba colaboración público-privada, un nombre que ya os sonará, que por aquí se está repitiendo, que consistía en que varios hospitales, comenzaron con 6 hospitales, los construía la iniciativa privada, los construía como una inversión,
a cambio de quedarse con la cartera de servicio y por lo tanto con la atención pues al área sanitaria que correspondía a ese hospital, de tal manera que el gobierno le daba un tanto por habitante y con ese dinero esa empresa, que en principio pues eran empresas de Florentino Pérez y grandes constructoras, pues contrataba médicos, contrataba personal, tenía su hospital, prestaba teóricamente la cartera de servicio que le exigía el Servicio Público de Salud y recibía ese dinero con el cual pagaba esos gastos y también la cuota aparte de la inversión que había hecho y, por supuesto, lo que se llama el beneficio industrial, la tasa de beneficio. Lo que ocurrió es que con el tiempo los presupuestos con los que se partía eran insuficientes y estos hospitales pues pedían cada vez más dinero. Hubo un momento, eso ocurrió en Valencia, donde también estando el PP hubo la experiencia del Hospital de Alcira, que casi duplicaron el presupuesto, lo cual motivó que la Generalitat Valenciana, habiendo cambiado ya el gobierno y estando los que ahora están, que sabéis que es una coalición del Partido Socialista y Compromís, que es una versión, digamos, de carácter nacionalista o autonomista, y rescindieron el contrato con Alcira y lo volvieron a traer a la competencia pública, ¿no? Entonces, cuando se procede a privatizar todos estos hospitales, una de las cosas que ocurren, que además es que se sabe por sentido común, es que las empresas, pues lógicamente donde comienzan a ahorrar gastos es en personal y en otras cosas muy importantes, como puede ser la alimentación, etcétera, etcétera. Y se desató pues una movilización de todos los sectores profesionales, lo mismo en los jefes de servicio que las personas, las auxiliares, el personal médico, el personal de enfermería, todo el mundo mostró su descontento y salieron a la calle, y de ahí salió el nombre de Marea Blanca, porque salían al principio con batas blancas. Tuvieron la suerte que esa movilización resistió un mes, resistió un año, resistió otro año, y hubo una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid anulando el tipo de gestión que se estaba haciendo porque contravenía lo que era la ley de contratos del Estado. Bien, eso que ocurrió ahí es, para que lo sepáis, una versión de la privatización. O sea, la privatización tiene una versión que es, pues bueno, 4 señores que tienen mucho dinero montan un hospital privado y cobran ellos. Eso es una versión. Pero hay otra que es la de la colaboración público-privada, que es que el Estado contrata con una empresa privada la construcción de ese hospital y esa empresa se queda con la gestión también. Eso se ha hecho en Andalucía, por ejemplo, con el agua. Cuando se hizo Agua y Servicios del Huerna, a la Junta le salió mucho más barata toda la inversión, porque la empresa que cogió toda la red de conducción desde el embalse de Huerna hasta 12 pueblos que llegaban hasta el Coronil, se quedaba también con la gestión del servicio de agua. Es decir, es construcción y gestión, que ahí es donde está luego la madre del cordero, porque en las fórmulas que se acuerdan para implementar, digamos, la tasa anual, lo que cuesta, ¿no?, el precio del agua, en este caso el precio sanitario, pues está sujeto también a variantes. En Sevilla hay una experiencia de este tipo, que es el Hospital de Bormujo, que es de la Orden de San Juan de Dios. Es un hospital privado, pero coge un área sanitaria en el Aljarafe y lo tiene concertado con la Seguridad Social, con la sanidad pública, con el SAS. El SAS le paga un montante y con ese montante tiene que atender. Pues ya ha habido 4 o 5 huelgas del personal y hay una situación límite en ese hospital, porque hay algo que yo creo que todos sabemos, y es que el capital se mueve por una lógica que es la del beneficio. Es decir, yo invierto si saco una ganancia, si no saco una ganancia no invierto. Entonces, cuando al principio las cosas se ven tan bien y viene la inversión, parece que funciona, pero cuando luego empiezan a sacar el beneficio empresarial, el beneficio de los grandes fichajes que tienen algunas de las entidades privadas, es decir, una serie de sobrecostes, eso tiene que ir en perjuicio de lo que se gasta en personal normal y en el funcionamiento de ese hospital. En Andalucía, este sistema
Además en el hospital de Boromuje, en Cádiz, hay 5 o 6 hospitales que son privados, son de un señor que se llama Pascual, es una empresa que tiene varios hospitales y tienen también un área sanitaria muy grande en Cádiz, de tal manera, y fijaros aquí donde está la trampa, que en ese sitio, como es el Aljarafe, o en ese sitio de Cádiz, hay un hospital privado que es de propiedad privada, construido privado, que la Junta le da un dinero. Pero la Junta, el SAS, está en manos, está atrapado, porque en un momento dado, como ocurrió en Cádiz o como puede ocurrir en Bormuje, pueden decir, señores, pues yo rompo este concierto que cumple el año que viene, construye usted un hospital nuevo. Eso ya es una inversión muy grande que coloca a la Junta de Andalucía, al Gobierno Autónomo, al Servicio Andaluz de Salud, en una disyuntiva complicada, porque tiene que hacer un sobreesfuerzo financiero enorme para recuperar la gestión de ese área sanitaria. Pero además de eso hay otros modelos de privatización que son los más comunes y corrientes, que son los que se llaman los contratos y los conciertos y las externalizaciones. Las externalizaciones comenzaron en la sanidad pública andaluza muy pronto. Comenzaron con las cafeterías, que en un principio las cafeterías que había en Virgen del Rocío y en los hospitales, pues los que estaban detrás de la barra eran personal del hospital. Eso lo quitaron y pusieron ya, mediante un contrato sacado a pública subasta, pues una empresa cogía el servicio de limpieza, que vino después, el servicio del bar y del restaurante, y así sucesivamente han ido cogiendo servicios. Por ejemplo, el servicio de entrada, que había celadores, pues en muchos sitios se está sustituyendo por guardas de seguridad de las empresas de Eulen, que también son de Florentino & Company. Y una cosa que quizás sepáis es que hay un servicio muy importante también, que es el servicio de mantenimiento. El servicio de mantenimiento de un hospital, de un centro de salud, de cualquier edificio, pues tiene el aspecto, bueno, de la instalación eléctrica, tiene el aspecto de los ascensores, de mantener, digamos, los quirófanos, de mantener todo el conjunto del edificio en condiciones, ¿no? Vosotros recordaréis que hace 3 o 4 años en el hospital de Valme una mujer murió en un ascensor porque ese ascensor funcionaba malamente. Los propios sindicatos llevaban varios meses denunciándolo por escrito, no echaban cuenta, y un día tuvo la desgracia el celador que, al querer meter la camilla, subió el ascensor bruscamente sin avisar y aprisionó a la mujer, que por cierto era una mujer que había parido hacía unos días, la cogió por la cabeza y la mató. Y a Marea Blanca, en todos estos temas, pues lógicamente mantiene una postura de defensa de lo público. En el caso del ascensor quiero referirlo porque descubrimos una cosa que era tremenda, y es que los ascensores de Sevilla salen a pública subasta y el mantenimiento cuesta un dinero del orden, no me acuerdo cuánto era, pongamos por caso unos 600 y pico mil euros, ¿no? Entonces pujan varias empresas a la baja y la que ofrece, digamos, un precio más bajo se queda con el servicio de mantenimiento de todos los ascensores. La que lo cogió hizo una baja temeraria, algo así como 200.000 euros menos. Y entonces lo que descubrimos es que, lógicamente, con la baja que había hecho, el mantenimiento de esos ascensores estaba en precario. El personal técnico que tenía que hacer la vigilancia y el mantenimiento de esos ascensores no estaban todos cualificados. A lo mejor tenía un técnico cualificado, pero para todos los ascensores. El ascensor ese en cuestión no tenía un mantenimiento adecuado. No sabemos por qué, eso está, no sé si ya incluso está a punto, ha salido ya la sentencia, le querían echar la culpa al celador. El problema es que ese mantenimiento era precario. Lo que quiero decir es que cuando se juega con el dinero, y estamos hablando del mantenimiento, ya no diríamos si hablamos del personal médico, del personal de enfermería, del personal que tiene que realizar las labores de salud, que también los tienen en precario y con salarios, en el caso de Andalucía, de los más bajos de España. Surge la marea blanca en Madrid, vuelvo ahí, y se va extendiendo a todos los sitios donde hay procesos de privatización que conllevan una precarización del personal, una disminución de recursos y una peor calidad asistencial.
Entonces la marea blanca surge en todos esos sitios defendiendo la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Y hacemos mucho hincapié en universal porque en el año 2012 salió un decreto del Partido Popular, gobernando Rajoy, que excluía de la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes que venían de afuera, lo cual era totalmente ilegal, aparte de inhumano, porque efectivamente si aquí hay dos personas que vienen de Marruecos y no tienen ningún control sanitario porque no tienen derecho a la salud, aparte de que es perjudicial para ellos en sí mismos porque su enfermedad no les es atendida, también es perjudicial para toda la comunidad porque hay enfermedades que son contagiosas. Incluso aunque no sean contagiosas, solamente el hecho tan cruel y tan inhumano de ver a una persona que llega a la puerta de un hospital y le dicen usted no tiene derecho, pues yo creo que a nosotros nos clama al cielo. ¿Por qué eso nos escandaliza? Nos escandaliza porque hemos conseguido, o sea, ha sido una conquista social el derecho a una sanidad pública. Eso forma parte de la cultura que nosotros tenemos de que cualquier persona que se encuentra enfermo se siente con el derecho, no tiene que pedir permiso para ir al centro de salud, que sabe que allí un médico lo va a atender, o ir a una urgencia y va a ir al hospital, y si lo tiene que ingresar va a estar en una habitación y al lado a lo mejor hay una persona de un alto poder adquisitivo compartiendo la misma habitación. Tenemos una conquista social llamada sanidad pública. Esa conquista social no cayó del cielo, o sea, no vino un día un paracaídas diciendo aquí está la sanidad pública gratuita universal para todos ustedes. No, eso costó el trabajo de generaciones de personas que ya en la República y por supuesto después en la dictadura y también en la transición hicieron un esfuerzo de lucha muy importante. A muchos le costó la cárcel, incluso la vida, el conseguir esas conquistas sociales: el derecho a la sanidad pública y gratuita, el derecho a la educación pública y gratuita, el derecho a la prestación por desempleo, el derecho a la pensión, o sea, un conjunto de derechos sociales que son fruto de conquistas sociales de la población, que no han sido regalos. La sanidad pública, entonces, se ha encontrado en un proceso igual que la educación pública, igual que las pensiones públicas, igual que la dependencia. Todos los servicios públicos se han encontrado sometidos a un proceso progresivo de acoso para ir deteriorándolo. En el caso de la sanidad, por ejemplo, en Andalucía, desde el año 2008, durante 10 años, cada año presupuestario, la sanidad andaluza tenía una disminución en su presupuesto de 1.000 millones de euros. O sea, que el presupuesto de 2018 era inferior al presupuesto de 2008. 10 años a 1.000 millones anuales es un agujero de 1.000 millones de euros, que eran más de 8.000 profesionales menos en la sanidad, inversiones totalmente desactivadas, reducidas, y colocar a Andalucía en la comunidad autónoma en España que es la que menor gasto sanitario por habitante tiene, la que menor número de personal médico y de enfermería por habitante tiene y la que menor número de camas por habitante tiene en España. Esos recortes. Pues bien, con esos recortes que además, digamos, se han cebado con la atención primaria, porque la atención primaria es la que menos se ha valorado, porque es el sitio primero donde vamos todos. Y como lo vemos más como algo nuestro, como la plaza del pueblo, pues también es la que valoramos menos. Sin embargo, cuando entramos y vemos ahí un profesional, un médico, ese médico ha tenido que estudiar 6 años la carrera, 4 o 5 años la especialidad, 1 o 2 años, en definitiva pueden ser aproximadamente 12 o 14 años de estudio, y cuando hay una persona de enfermería son 10 años de formación lo que lleva a sus espaldas, sin contar la experiencia profesional, y no se le valora, y están percibiendo los salarios más bajos de España en el campo sanitario, tanto el personal médico como de enfermería. Pues con esos recortes dejaron a la sanidad, vamos a decir un ejemplo, como si tuviera una anemia fuerte.
le han chupado la sangre, ha perdido la sangre y como una persona que ha estado perdiendo sangre muchos días, está pálido, está débil, no tiene fuerza, está, digamos, en una situación de debilidad. Así estaba la sanidad pública el año pasado. Pues bien, a esa sanidad pública, en esas circunstancias, se le viene a añadir un problema como es la pandemia del coronavirus. Una pandemia que, como todo el mundo sabe, en principio nadie conocía con exactitud cuáles eran los perfiles que iba a desarrollar. Yo he seguido, como médico que soy, he seguido muy de cerca las opiniones de cientos de científicos que salen todos los días en la tele, virólogos, inmunólogos, especialistas en medicina interna, especialistas de todo tipo, de la Organización Mundial de la Salud, de los colegios médicos, dando opiniones, ¿no? Bueno, pues en principio, uno de los virólogos más importantes conocedores del coronavirus en España, el doctor Enjuanes, pues como muchos otros decían que bueno, que este virus no tenía tanta importancia, que podía tener, digamos, una importancia similar a la de la gripe. Lo digo porque como ahora hay tantos listos que dicen aquí no se hicieron las cosas, mire usted, aquí se hicieron las cosas como se pudo, con un equipo científico, que este Fernando Simón, alguna gente piensa que es un hombre que está solo, metido en un despachito y él es el que decide las cosas. Y ahí hay un equipo que lo podéis consultar. Y hay algunas personas que son catedráticos en Harvard, hay virólogos, está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que asesoran y van tomando las medidas en función de las circunstancias. Porque claro, la crítica que se hace es que tenemos o estamos a la cabeza del mayor número de contagios. También estamos a la cabeza en el paro y en la exclusión social. Y también estamos a la cabeza de la pobreza infantil. Y también estamos a la cabeza en el menor gasto sanitario por habitante. Y esto no es ninguna tontería, porque son los barrios más vulnerables y las personas más vulnerables los que tienen más debilidad a la hora de confrontarse al virus. Habéis visto lo que está pasando en Madrid. Son los barrios pobres los que van a confinar porque son los que tienen más paro, los que tienen más precariedad, los que tienen que coger el metro todos los días y es donde hay más contagios. No es que allí pues resulta que la gente coge un virus y se lo come, sino que es que las condiciones de vida, la calidad de vida, provoca, cuando está por debajo de los límites normales, provoca una susceptibilidad mayor para contagiarse con el virus. En Sevilla está el polígono sur, que un día sí y otro no está al borde del confinamiento. Es decir, cuando estamos haciendo la crítica de que el virus se contagia más aquí o se contagia más allí, muchas veces en los medios de comunicación y sobre todo los tertulianos de alto bolengo excluyen, olvidan, ocultan esa realidad. Y es que el virus a las capas más vulnerables, como son los ancianos de las residencias, como son los barrios más pobres, ataca con más agresividad porque ahí las defensas están más bajas. Y eso no lo debemos de olvidar. Llega la pandemia y en una primera ola los centros de salud están abarrotados y de ahí van al hospital. Y se colapsan los hospitales, se llenan las UCI y hay cientos de miles de contagiados y decenas de miles de fallecidos. Cuando ya la curva ha llegado al máximo y empieza a aplanarse, viene la desescalada. Y ahí ya se acaba el estado de alarma y cada comunidad autónoma tiene que gestionar ese proceso de desescalada. Y eso es muy importante que lo diga, porque desde el primer momento que se produce el estado de alarma, habréis visto en la televisión que hay como un pulso entre las dos partes que históricamente han estado con ese pulso, que a mí me recuerda a la película Novecento, que es el pulso del capital, del dinero, de los grandes empresarios y el pulso de la salud. Desde el momento en que se crea el estado de alarma y se produce el confinamiento, todos los empresarios, los grandes empresarios, yo me acuerdo de ruedas de prensa dadas por los empresarios de la hostelería insultando al gobierno porque había decretado el confinamiento. Pero es que una semana antes de producirse el estado de alarma, en el programa de la Ana Rosa Quintana, porque obligaron la cuarentena a unos científicos que venían de Wuhan, de la ciudad china donde el virus comenzó, cuando llegaban a España eran españoles y lo confinaron en un hotel. Pues
el famoso Inda, este que interviene en La Sexta, y la Rosa Quintana, lo tengo grabado, pues decían que eso era una barbaridad, que eso lo que estaba creando era una alarma, o sea, que nadie está libre de pecado, de culpa, en el sentido de que en un principio nadie sabía con exactitud la deriva que iba a tomar este virus. Pero ese pulso entre el dinero y la salud, que es constante en la historia, se dio de tal manera que hubo un momento que hasta los propietarios de los chiringuitos de la playa, que muchos de ellos están, digamos, invadiendo zonas del litoral que no son, digamos, proclives o no debieran de ser autorizados para ser invadidos, salieron en la televisión también poniendo de vuelta y media al gobierno porque ellos querían abrir sus chiringuitos. Cuando ya llega la desescalada, todo el mundo tenía ganas de entrar ya en la fase 1 para abrirlo todo. Y eso es lo que ocurrió, cada comunidad autónoma, como si hubiera una competencia de una y otra para llegar por fin a la apertura total. Claro, hay modelos matemáticos y hay uno que, por cierto, es de un español, de una universidad de Londres, tiene un modelo matemático que también lo tengo en el estudio porque es digno de ver, hecho en marzo, que se llama El martillo y la danza, y explica cómo iba a ser la curva. Una curva alta de ola, una bajada y luego rebrotes. ¿Qué está ocurriendo con esos rebrotes? Pues que debido a que por un lado el confinamiento acabó tan pronto y la fase 1 llegó tan alegremente, pues hubo mucho foco. Pero ahí había un momento en el cual se dijo: señores, no nos podemos fiar, hay que contratar rastreadores y hay que potenciar la atención primaria, porque ahora se trata de que ese pequeño brote que se dé, hay que localizarlo pronto, con la prueba correspondiente y con los contactos que hay se define el brote y se aísla, se obliga a que hagan la cuarentena y se controla. Un brote, otro brote, pero no se han contratado los rastreadores, no había pruebas PCR suficientes al principio y la atención primaria, que estaban hasta aquí porque tenían que trabajar al principio ni siquiera con material de protección, con esos EPI, tenían que ponerse, lo habréis visto en la televisión, bolsas de basura para evitar el contagio porque no había equipos de protección. Ese personal de atención primaria, cuando llega el mes de junio, estaba totalmente quemado, estaba saturado, y ahora le vienen unos rebrotes donde las personas que se han dado de baja, el personal médico y de enfermería que se da de baja, no le ponen sustituto. Y luego vienen las vacaciones obligatorias a las que tiene derecho todo el mundo, que tampoco ponen sustituto. Entonces te encuentras en el centro de salud un médico o el personal de enfermería que tiene que atender su cupo, el cupo del compañero, el cupo de otro compañero, le dicen que tiene que gastar cuidado con la residencia de ancianos y tiene que tutelar la situación sanitaria en esa residencia. Encima le dicen que tiene que hacer las labores de rastreo y para colmo va y le dicen últimamente que también tienen que estar pendientes de los colegios. O sea, fijaros, un burro que estaba calculado para llevar 8 sacos de garbanzo, no le ponen 8, sino que a lo largo de esos recortes le ponen 16 sacos de garbanzo. Y cuando ya el burro no puede más, ahora encima le ponen un piano. Es un ejemplo para que sepáis cómo está la atención primaria, en una situación límite. Y entonces llama al escándalo, por decirlo así, que el consejero de salud diga: tenemos contratado 8.000 rastreadores. No, señor, usted no ha contratado 8.000 rastreadores. Usted ha utilizado el personal de enfermería y el personal médico para las labores de rastreo, en detrimento de las labores que tenía que hacer de atender a los enfermos crónicos y los enfermos que van normalmente al centro de salud. Es que ya tenemos medicalizada la residencia de ancianos, pero usted no ha contratado personal para la residencia de ancianos, sino que el personal médico y de enfermería del centro de salud tiene que ir a las residencias de ancianos. Y ahora con los colegios dice: sí, vamos a poner una enfermera en cada colegio. Es mentira. Usted le va a decir a la enfermera del centro de salud que tiene que ir a 6 colegios
además de estar con el rastreo. Y el rastreo no es ninguna tontería, no es solamente llamar, oiga, dígame, usted está con fulanito, no, tiene que hacer un formulario epidemiológico, analizar los contactos, el tiempo y la distancia de contacto y un montón de cosas para delimitar el grupo susceptible de estar contagiado por el contacto. Esa es la situación tan grave en la que estamos, y en eso es lo que estamos intentando las mareas blancas, con la movilización de hacerle ver al gobierno andaluz que tiene que contratar más profesionales sanitarios, más rastreadores, que es algo necesario, que es imprescindible, que es que si no, esto va a ir a más. De hecho, los brotes en muchos sitios, como no se han detectado a tiempo y no se han localizado, se han ido contagiando y se ha convertido en una transmisión comunitaria. No, como decía el consejero, en un contagio comunitario, no, una transmisión comunitaria, que significa que ya no hay un foco o un contacto, ya está indeterminado, ya, y pues vamos a hacer ahora pruebas PCR, 1 millón de pruebas PCR, ya no sirve. Nos han colocado en una situación muy complicada. ¿A quién? A la sanidad pública. ¿Qué ha hecho la sanidad privada en los 3 meses de pandemia? Han estado escondidos. El que tenía un seguro privado, cuando iba al hospital privado con los síntomas, ay, pues yo es que me ahogo, estoy tosiendo y tengo fiebre, esto va a ser coronavirus. Mire usted, la letra pequeña del seguro que usted tiene, en Adela, en Mafre, en Asanita, en la que sea, no cubre cuando hay una situación de pandemia. Vaya usted a la sanidad pública. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, la sanidad privada ha estado, ¿cómo diría yo?, como ese buitre que está esperando que llegue su momento para comerse la víctima, ¿no? Y la víctima está al caer, que son los cientos de miles de enfermos que no están siendo atendidos debidamente en la sanidad pública. ¿Qué está ocurriendo con los pacientes? Piden una cita, llaman al centro de salud, el centro de salud no coge el teléfono, cuando por fin logran más, los llaman, le dan una cita para dentro de 15 días, no sé aquí, en algunos sitios tarda 20 días, en otros sitios 10 días, y llama el médico, que puede ser el suyo o un sustituto, y por teléfono le pregunta, hombre, si es, mire usted, es que se me está acabando las pastillas del azúcar, bueno, pues vale, no te preocupes, y por el ordenador te lo relleno en la tarjeta, muy bien. Pero, ¿y si me encuentro mal? Mire usted, estoy flojo, tengo un dolor en el pecho. Tiene que haber una atención presencial. Usted y yo, el paciente y el médico tienen que verse las caras. Tengo que ver cómo tiene la piel, cómo respira, cómo habla, que me diga más síntomas y me lleva a preguntarle por otras cosas. Eso se está evitando por la masificación, pero eso está yendo contra la salud de la población. Claro, en la sanidad pública. El otro día el consejero de Salud anunció públicamente que tenían destinado 130 millones de euros para concierto con las clínicas privadas con objeto de atender listas de espera. Claro, la sanidad privada está esperando. Hay gente que lleva a lo mejor 10 meses esperando una resonancia o un TAC o una ecografía. Oye, pues mira, aquí está la sanidad privada, mándamelo. ¿Qué quiere la sanidad privada? No me mande usted nadie con cáncer, no me mande usted a mí nadie con enfermedades complicadas, porque eso es un gasto enorme. Mándeme usted un TAC, mándeme usted un lipoma, mándeme usted operaciones más pequeñas, y eso lo hacemos. Ahí es donde está el espectro más rentable de la atención sanitaria, que es lo que quiere la sanidad privada. De modo que ya 130 millones. Y el consejero de Salud dijo en esa misma rueda de prensa que iban a utilizar también los recursos de la sanidad pública al 100%, pero no dijo qué contratos iba a hacer nuevos para meterlos en la sanidad pública y reforzarla. No dijo si los quirófanos se iban a abrir por la tarde. No dijo si iba a haber un turno por la tarde para aligerar las listas de espera con los propios medios de la sanidad pública. No, han hecho otra cosa que os lo voy a decir por si no os habéis enterado. Han tomado una medida que me parece que este mes va a entrar en vigor, que es la siguiente. Un médico en la sanidad pública que ejerce con dedicación exclusiva tiene un complemento que se llama complemento de dedicación exclusiva de 800 euros al mes.
Si un médico quiere ir a la sanidad privada, ese complemento no lo cobra. Es una forma de, digamos, promocionar, de proteger a los sanitarios públicos. Una sanidad pública que se prestigie tiene que tener una gran cantidad de profesionales de dedicación exclusiva, porque eso de compatibilizar la privada con la pública provoca un trasvase, una transfusión que algunas veces, hombre, no digo que sea ilegal, pero puede ser sospechosa, porque si yo estoy aquí por la mañana y tengo que estar de 8 a 3, pero me voy un rato antes, me voy a la privada, en la privada veo lo que tiene la póliza y le digo que venga al día siguiente, ¿comprendéis? Ahí hay algo que no es ético. Yo particularmente soy partidario de la incompatibilidad total entre la sanidad pública y la privada. Y esto no es una cosa que sea propio de la extrema izquierda, ¿eh? Es que usted pregunte si la General Motors tiene o permite que sus técnicos trabajen también en la Volkswagen por la tarde. No. Las grandes empresas tienen sus fichajes técnicos, los tienen en dedicación exclusiva y además con cláusulas de discreciones y con elementos de restricción muy importantes para evitar ese trasiego. Pues bueno, resulta que el consejero, de acuerdo con el colegio médico y con el sindicato médico, han acordado que le van a pagar esos 800 euros a los médicos que trabajan en la privada. Los que trabajan en la pública lo están cobrando ya. Entonces es una subida que van a tener exclusivamente los médicos que además de la pública trabajan en la privada. Pero ahí hay una ley de incompatibilidades que dice claramente que un profesional no puede percibir dos ingresos de la administración por vías distintas. Y muchos de las clínicas privadas están concertadas y reciben el dinero de lo público. Entonces pueden entrar en la ilegalidad. Pero el fondo todavía es más grave, porque con esto lo que van a hacer que una ingente cantidad de médicos que estaban con la dedicación exclusiva, que no se iban a la privada, porque bueno, si mi dedicación a la exclusiva es un complemento de 800 euros, yo no voy a trabajar a la privada por las tardes por 1.000 euros, para 200 euros más yo me quedo en la pública. Pero ahora no, yo cobro también, aunque esté en la privada, eso. Por lo tanto, es una subida exclusivamente para los que trabajan en la privada, para darle un contingente de médicos a la sanidad privada, que estaba escasa de profesionales médicos. La mayoría, por supuesto, como sabéis, son médicos de la pública que por la tarde trabajan en la privada. Claro, ¿y esto por qué es? Porque a lo largo de estos 10 años, todos los recortes que hemos visto han ido promocionando el crecimiento de la sanidad privada. ¿Sabéis cuántas personas hay ahora mismo en España que además de tener su seguridad social pagan un seguro privado mensual? 11.200.000 personas. Fijaros. Pero la sanidad privada quiere llegar a los 20 millones y tener la sartén por el mango. Porque si la sanidad privada plantea un chantaje a la pública y le manda 11 millones, porque esos 11 millones de personas, ¿para qué van a la privada? Para hacerse el TAC, para hacerse la resonancia, para ir al ginecólogo, para ir al pediatra, para ir a un especialista. Para ir al hospital ya menos, porque la garantía que tiene un hospital público no lo tiene una clínica privada. 11 millones de personas en una estrategia que ha venido empleando la sanidad privada muy inteligente. Primero, se han unido todos los elementos de la sanidad privada. Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya, CaixaBank, como grandes proveedores financieros de las aseguradoras, Sanita, Adeslas, FREMA, Mafre, Caja Salud, todos tienen un organismo que se llama IDIS, Instituto para el Desarrollo y la Integración Sanitaria. El IDIS. El IDIS ha conseguido que lo metan en la Comisión de Reconstrucción Sanitaria del Congreso de los Diputados. Así que ya podéis imaginaros cuando aparezcan las líneas esta de reconstrucción que va a haber en los próximos años con el dinero europeo, ¿qué es lo que se va a hacer en sanidad? Se va a seguir prorrogando, ampliando la sanidad mixta, de tal manera que habrá una sanidad pública para todos nosotros y una sanidad privada con varios escalones según la capacidad económica privada de cada cual. Este IDIS ha planteado una estrategia en la cual, fijaros,
hasta hay instituciones públicas, incluso diputaciones, que tienen conciertos, sus empleados tienen la seguridad social, pero le dan a sus trabajadores un plus, que es que tengan una póliza de seguro privado. Total, son 40 euros por cabeza, si no eres mayor de 65 años y si no tienes una enfermedad crónica importante, que hayas tenido infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Si no tienes nada de eso, por 40 euros al mes te dan la póliza de seguro. Pero es que en los convenios colectivos muchos empresarios están incluyendo, como mejora a los trabajadores, también una póliza de seguridad de seguros privados. Es que los colegios profesionales, el colegio de abogados, sus colegiados que son abogados, tienen también en la cuota que pagan, una parte va para seguros privados. Fijaros que están cogiendo, digamos, todo, pero el, digamos, bocado gordo es la sanidad pública, son los conciertos, son las externalizaciones en los temas de diagnóstico, de especialistas, de cirugía, que estamos viendo todos los días. Pues bien, el panorama al que nosotros nos enfrentamos es una sanidad pública debilitada, que al mismo tiempo ha sido sobrecargada y sobresaturada y que está en las últimas, con una sanidad privada que está esperando, como he puesto el ejemplo de los buitres, porque son animales que precisamente esperan que la víctima esté ya indefensa para llegar y comérsela. Claro, en esa situación, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer los usuarios, los pacientes, las personas, los profesionales sanitarios que creemos, porque hemos luchado por la sanidad pública? ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a contemplar pasivamente que llegue ese monstruo y se coma la sanidad pública, como ha pasado en Estados Unidos, donde hay más de 40 millones de personas que no tienen ni seguridad social y que van a una clínica muriéndose y le dicen: lo siento, si usted no tiene la póliza, usted no puede entrar? ¿Así? ¿Vamos a llegar a eso? Claro, el Gobierno ha dispuesto lo que se llama unos fondos COVID desde el mes de marzo, abril, mayo, que tengo aquí apuntado porque me ha costado trabajo, dentro de lo que es la hemeroteca, conseguir las cifras, porque esto se lo hemos preguntado al Gobierno andaluz y a los grupos parlamentarios y no nos han contestado. Una dotación de 16.000 millones de euros en principio, de los cuales 6.000 millones son para sanidad, que se dieron en el mes de junio, julio, y otros 3.000 millones más, o sea, al final van a ser 10.000 millones que se van a dar en los meses de octubre y noviembre. Concretamente a Andalucía le han correspondido, o sea que le ha llegado ya 600 millones de euros, teóricamente para la desescalada, para contratar rastreadores y reforzar la atención primaria. La pregunta: ¿dónde están los rastreadores que usted ha contratado, señor Aguirre? Y nos enteramos que lo que han cogido ahora es que han cogido una empresa privada, un call center, de estos operadoras de teléfono, que son los que están haciendo la llamada de rastreo, que no son profesionales mínimamente expertos, como puede ser una enfermera, como puede ser un médico, como puede ser una trabajadora social, a la hora de hacer el rastreo. Un call center. Y una ayudita que le están ofreciendo ahora a los médicos que están hasta aquí, para callarles la boca, que es 143 euros si están dispuestos a estar 4 horas más en el centro de salud. En vez de estar de 8 a 3, pues estar de 8 a 8, 12 horas. Con la condición que en esas 4 horas tienen que ver como mínimo a 40 personas. Los 140 euros se quedan con los descuentos en 100 euros, al final cabe a 3 euros por persona. O sea, fijaros el abuso, ¿no? Y es que no tenemos médicos. No, mire usted, es que usted ha echado a los médicos. Porque si usted los contrata por 3 meses, por un mes, si usted tiene los salarios más bajos de España, pues es lógico que diga: yo me voy al País Vasco, yo me voy a Navarra, o yo me voy a Extremadura, que en Extremadura ganan más que aquí. Entonces, esos 600 más 300, esos 1.000 millones de euros que vienen a Andalucía, queremos saber, y hemos preguntado, primero, ¿qué programación tiene? Es decir, usted tiene una planificación diciendo: apenas que venga el dinero lo vamos a gastar en rastreadores, en personal, lo vamos a gastar, o usted va, digamos, al ritmo como los acontecimientos se vayan produciendo, a golpes de mata, ahí, bueno, pues ahora vamos a coger este dinerillo, ahora vamos a hacer esto. No se sabe. O sea, es una improvisación permanente. Con los colegios pasa igual. A los colegios
le han dedicado 2.000 millones en España y Andalucía han llegado 380 millones de euros. ¿Cuántos profesores nuevos se ha contratado? Que sería lo que hace falta para mantener la ratio, para disminuir la ratio de alumnos por aula. Si tú los alumnos los vas a tener más separados, en el aula caben menos alumnos, por lo tanto necesitan más aulas, por lo tanto necesitan más profesores. ¿Dónde están los profesores nuevos? Y nos sacan la cifra de profesores que todos los años al principio contratan, que son los interinos, que van a suplir las bajas y las ausencias que a principio de curso se dan. Y eso lo visten, igual que con los rastreadores. Dicen que los 8.000, que son los que están ahí trabajando todos los días, son los rastreadores contratados. Ahora dice que los 7.000 que se contratan todos los años como interinos al principio de curso son las nuevas contrataciones. Y claro, es que comprendo que la gente no tiene la información, ni muchas veces el interés mínimo que deberíamos de tener todos para informarnos y movilizarnos, y entonces se la cuelan. Ese es el dinero de los fondos COVID del gobierno. Ahora vendrán 140.000 millones de Europa, de los cuales 72.000 millones son a fondo perdido. Oye, queremos saber, porque eso va a haber un reparto en las comunidades autónomas. Por cierto, reparto en las comunidades autónomas. De los 6.000 millones, a Andalucía le han dado 600 millones. Pero ¿sabéis cuánto le han dado a Madrid? 1.400 millones. Y Andalucía tiene más habitantes que Madrid. Entonces tú dices, la señora Ayuso sale todos los días diciendo que la están tratando malamente. Oiga, pues usted le han dado 1.400 millones hace un mes precisamente para contestar rastreadores y no ha contratado usted los rastreadores suficientes. Y está usted llorando haciéndose la víctima. A Andalucía le han dado 600 millones y tiene más habitantes que Madrid. ¿Por qué se ha hecho el reparto así? Porque se ha tenido en cuenta el número de pacientes que estaban en las UCI, el número de pacientes que estaban hospitalizados, el número de pacientes contagiados y el número de PCR realizadas. Y en función de eso se hace una puntuación. El 30% es los que estén en la UCI en función del número de pacientes en la UCI y el 25% los que estén hospitalizados y por población el 35%. Entonces, cuando lleguen los 72.000 millones y luego los otros 70.000 millones, ¿qué va a pasar? ¿Habéis visto las fotos increíbles pero ciertas del IBEX? O sea, del Banco de Santander, la Patricia Botín sentada allí casi presidiendo al lado del presidente del gobierno y el de Nagá y el otro, o sea, los peces gordos reunidos con el gobierno, porque saben que vienen 140.000 millones y oye, aquí somos todos amigos, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué amigos tenemos? La gente gorda, aparte de que tienen el salidero de la sanidad privada para acelerar su lista de espera, etcétera, etcétera, tienen una protección añadida porque forman lo que se llama un poder fáctico. Es un poder que puede amenazar, que puede intimidar. Intimidaron a Zapatero, cambió la Constitución en 3 días precisamente para garantizar que el dinero de la deuda fuera prevalente al dinero social, al gasto social. Intimidaron al gobierno de España y a cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque dice, me llevo el dinero a otro sitio. Oh. Y no te metas con Amancio Ortega, el hombre más rico de España, porque es que mira las cantidades de puestos de trabajo que tiene. Claro, pero ¿dónde tiene este hombre los impuestos? Paraísos fiscales. Hombre, pero eso no se puede tocar. Es un sistema fiscal injusto, donde si se llevara a cabo con un mínimo igual que la media europea, no tendríamos los problemas de déficit en los gastos sociales que tenemos ahora. Entonces, lo que yo lanzo aquí es esa pregunta. A nosotros, ¿quién nos protege? ¿Quién es nuestro poder fáctico? Somos nosotros. Es así, porque el gobierno, en lo que es una correlación de fuerza, si le ponen en la mesa una intimidación como la que... resultado viene de Wikipedia. Vaya por Dios. Como le pusieron a Zapatero y a otros tantos, como se le pusieron al griego, al primer ministro de Grecia y al de Italia, que le cambiaron el gobierno y le pusieron uno de consenso que era del Banco
Central Europeo y como pusieron aquí al de Guindo, ¿sabéis? Esos poderes, ¿no? Son muy fuertes. Nosotros el único poder que tenemos somos nosotros mismos. Para nosotros ese poder ponerlo en valor, hacen falta 3 cosas. La primera, tener un conocimiento de todo lo que está ocurriendo. Y para eso son buenas estas reuniones, donde podamos entender las causas del problema y la deriva, la perspectiva hacia dónde va. Pero el conocimiento solo no es suficiente. Es como el que se aprende una lección de memoria. Vale, muy bien. Hace falta dar un paso adelante, que es tomar conciencia. Tomar conciencia es, con ese conocimiento, adquirir una convicción de lo que ha ocurrido y sus causas, y también de lo que tú quieres que ocurra y lo que tienes que hacer. Y para llevar a cabo eso, hacen falta también otras cosas. Por ejemplo, hace falta organizarse, hace falta movilizarse y hace falta saber lo que se quiere pedir. Hace falta un programa, hace falta una organización, hace falta también unas ideas, ¿no? La Marea Blanca lo que intenta es aglutinar de manera transversal tanto a los profesionales de la sanidad como a los usuarios, porque el problema de la sanidad pública afecta a todos, y no solo, ojo, la sanidad pública, sino la salud pública. Lo que nos está diciendo la pandemia es que en los sitios más vulnerables económicamente es donde hay más riesgo de enfermedad, porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es también el bienestar físico y psicológico, es tener empleo, es tener vivienda, es tener unas relaciones normales. Si a una persona lo metes en una vivienda de 30 metros cuadrados con 3 chiquillos, está parado en precario y demás, ¿qué respira? Lógicamente un ambiente insalubre. Entonces la salud y la sanidad pública es la idea motriz de la Marea Blanca, defender eso, defender las conquistas sociales y hacerlo de una manera ciudadana. No estamos vinculados a ningún partido político, aunque cada uno tengamos nuestra idea, nuestra afiliación, eso es igual. Aquí caben todos, esto es transversal, es ciudadano. Es más, si hay una persona de derecha que defiende la sanidad pública, que entonces habría que decir, bueno, a ver, las personas que votan a los que son partidarios de la privatización y el desmantelamiento de la sanidad, ¿cómo no? Pero si hay una persona que tiene esa ideología porque, a lo mejor por temas religiosos, pero quiere la sanidad pública y defiende un buen funcionamiento y que tenga los recursos adecuados, aquí está su sitio, no está en otro lado, porque aquí es donde defendemos la sanidad pública. Y la defensa de lo público es una cosa también transversal. Y termino con esta reflexión. Cuando escuchan los tertulianos en la tele, que están hablando y que casi todos son del mismo, ojean del mismo sitio, se suele decir, está el tema de las pensiones, ¿no? Es que las pensiones es insostenible. Este sistema de pensiones general, que a partir de los 65 ya las personas tienen derecho a una pensión, esto no se sostiene, es insostenible. Y a renglón seguido aparece otro tertuliano otro día que dice, es que la sanidad pública, universal, gratuita, para todo el mundo, eso es insostenible. Eso no hay presupuesto que lo resista. Pero es que a renglón seguido otro día dice otro, es que la educación pública, la universidad pública, gratuita, para todo, eso no hay presupuesto que lo sostenga. Claro, pero eso a renglón seguido dicen lo siguiente. Como el sistema de pensiones universal para todo el mundo, eso es insostenible, lo mejor es hacerse un fondo privado de pensiones, un plan privado de pensiones. Mira, como la sanidad pública es insostenible y tardas 10 meses en que te hagan un TAC y al pediatra no lo mandan y falta esto y lo otro, lo mejor es que haga un seguro privado de salud. ¿Vale? Y mira, como la educación pública tiene problemas, sobre todo en las capitales, los colegios públicos, están los inmigrantes, el nivel educativo es peor, lo mejor una escuela concertada con fondos privados. Y si tiene que hacer un máster tu niño en la universidad, que haga un máster privado, que eso le va a dar más posibilidad de encontrar un empleo.
Primero deterioramos, luego decimos que es insostenible y luego decimos que hay que privatizar. Esa es la cadena en la que quieren atar, digamos, los derechos de la población. Y a esa cadena nos tenemos que oponer, liberarla, porque lo que hemos conquistado no debemos de permitir que nos lo arrebaten, porque hay dinero suficiente y se ha explicado por activa y por pasiva la asociación de las personas, de los inspectores de Hacienda, por activa y por pasiva. Hay dinero para, digamos, atender un estado del bienestar. Es factible y es sostenible. Lo único que falta es que nosotros nos propongamos defenderlo todos unidos. Y he terminado. Muchas gracias por vuestra atención. La marea blanca, en conjunción con la marea verde, que sabéis que son los que defienden el tema de la educación pública y ahora con la entrada nueva en los colegios están luchando para que se contraten profesores y se respete lo que es una disminución de la ratio, y con las plataformas vecinales de los barrios hemos organizado una campaña, ya hemos ido a 6 barrios para explicar todo esto que hemos explicado aquí. Y el día 3 de octubre, y esto es muy importante, lo digo como un llamamiento que me gustaría que lo tuvieseis en cuenta, el día 3 de octubre, que es sábado, la marea blanca, la marea verde y estas plataformas vecinales de los barrios vamos a hacer una manifestación ese sábado a las 12 delante del Palacio de San Telmo, los Jardines del Cristina, que como sabéis es la sede de la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía. Vamos a hacer una manifestación cortita hasta la Plaza Nueva, que es donde está el Ayuntamiento de Sevilla, el día 3 de octubre. Entonces yo os pediría que hicieseis lo posible por ir con vuestros amigos, con vuestros familiares, de intentar a ver si conseguimos que esa manifestación, en la cual pues estaremos cada uno de otros retirados a 1,5 metros con la mascarilla, pues haga visible todo esto que estamos intentando de explicar. Nosotros cuando nos reunimos, ya lo habrá explicado Constanza y demás, cuando nos reunimos los sanitarios, un grupito de sanitarios de la comarca y de aquí del pueblo, lo tomamos esa determinación porque la situación de la sanidad en esta comarca ha llegado a una situación catastrófica. Pero catastrófica, es decir, por una parte los profesionales de la salud se encuentran totalmente desbordados y no saben cómo atajar el problema, pero por otra parte el ciudadano se encuentra totalmente desatendido. Llama a un teléfono, le dicen que tiene que llamar al teléfono, el teléfono no contesta, no hay nadie que se ponga, y si se pone alguien, se pone un administrativo que es la que hace el cribaje de lo que tienen que hacer. Y luego a lo mejor se pone un médico y como está tan colapsado le diagnostica por teléfono. Una cosa demencial, nadie puede diagnosticar por teléfono porque te dicen tengo un dolor en el pecho, y si por teléfono un médico es capaz de diagnosticar si es un infarto o una simple ansiedad, pues tendría que ser casi Dios, ¿no? Y porque no somos capaces de acertar siempre ni viéndolos, por lo tanto nos encontramos en esa situación. Entonces decidimos, esto no puede seguir así, porque además hay una intención de que esto continúe de por vida, es decir, esto es lo que nos están llevando para permanecer en el tiempo. Quieren que se acabe con la cita presencial, que sea fundamentalmente telefónica, para que la asistencia pública sea una asistencia de beneficencia, una asistencia prácticamente de urgencia y de situaciones extremas. Porque lo que está pasando aquí es que los médicos de Antequera se están forrando en la privada, porque la gente de Pedrera se va ahora mismo a la privada. Se va a la privada, ¿por qué? Porque si les duele algo y no lo ven, pues se van a la privada y pagan. O al de Pontejení o el otro. Y entonces decidimos montar esto, y lo montamos con vocación de permanencia. No es un acto que vayamos a hacer ahora, ni la pandemia ni nada, porque además somos personas razonables que sabemos lo que podemos pedir y no estamos pidiendo nada extremo. Estamos pidiendo que tenemos una sanidad pública como la anterior que teníamos, mejorada, pero no a los donde nos quieren llevar. Y lo que pedimos es circuitos diferentes para el COVID que se pueden poner en otros sitios, pero que a la demás gente la sigan atendiendo, que desaparezcan las citas telefónicas.
en su gran mayoría, porque es verdad que antes iban mucha gente que no tenían que ir y se puede resolver por vía telemática, pero es una parte pequeña. La otra parte tiene que ser asistencia en directo, viéndolo, atendiendo. La relación médico-paciente no se puede acabar, y que cubran todas las plazas que tenemos. Esas son las demandas fundamentales de aquí. Es decir, no es posible que si nos viene una pandemia, si está en situación y de 4 médicos tenemos 2, no hacemos nada. Si de 3 o 4 enfermeros tenemos 1 o 2, no hacemos nada. Si aumenta la consulta telefónica y telemática y nos quedamos con una única administrativa, con la misma línea de teléfono, con todo, pues no se contesta. No se contesta. Aquí la mayoría, las revisiones de sus patologías no la están haciendo. No la están haciendo porque no se hace consulta programada, no se hace lo que tiene la base fundamental de la primaria, que es la atención continuada, el seguimiento de la enfermedad, el conocer. Eso no se está dejando de hacer. Aquí a nadie se le cita, es por demanda nada más. Nadie va a controlarse su tensión, nadie va a controlarse su azúcar y sus analíticas, y eso nos preocupaba mucho, porque además, es lo que digo, tienen vocación de que sea así, porque cuanto peor vaya la pública, más gente nos iremos a la privada. Desde ese punto de vista empezamos a organizar esto, y primero lo presentamos en Pedrera con la vocación de que lo conozcáis, pero lo vamos a ir presentando en todos los pueblos de lo que es la Sierra Sur, y queremos coger a todos los sanitarios y a la gente que estén preocupada por la salud de esta comarca y hacer una plataforma potente que, por una parte, ayude a las demandas generales que tiene la marea en Sevilla, en Andalucía y en España, que ya os lo habrá explicado Seba bastante bien, y por otra parte hagamos las demandas de aquí. Y vamos a empezar, primero presentándolo en todos los sitios, segundo haciéndole una hoja de reclamaciones a la administración de lo que queremos local. La otra ya la tenemos, la nacional y la autonómica ya la tenemos, pero de la local, de las de aquí. Vamos a crear una oficina de asesoramiento, porque creemos que tenemos que utilizar todos los mecanismos posibles. A mí me han llegado algunas manifestaciones de ciudadanos donde lo que están haciendo con él es un delito, y queremos tener un asesoramiento para decirle: mira, esto hay que denunciarlo y esto hay que ponerlo en conocimiento del fiscal, porque eso están incumpliendo pues cualquier tipo de leyes, porque a lo mejor incumple el decreto de garantías o está incumpliendo tal, y vamos a utilizar los mecanismos de denuncia pública. Vamos a hacer una reclamación en 2 sentidos, pedir unas entrevistas en 2 sentidos. Por una parte, al gerente, que irá más enfocada en la cobertura de las plazas que necesitamos y en lo que tienen que hacer, y por otra parte, al director de área, director de zona, que es el de Estepa, donde lo que vamos a hablar con él es el sistema organizativo que tiene. Es decir, nosotros no queremos que funcione el centro de salud como funciona. No queremos que todos nos remitan a llamadas telefónicas, y no queremos que nos hagan esperar en la puerta del centro de salud, que hay formas y métodos de organizar el centro para que no haya gente, más de 2 o 3 centros, pero no tenga que estar la gente en la calle, y que hay formas y métodos de organizar el centro para que los teléfonos se cojan y se respondan. Y le vamos a exigir que si durante la pandemia tienen que hacer un triaje por teléfono, es decir, diferenciar a quién lo tiene que ver o no, que lo haga un médico o un enfermero, pero no nunca un administrativo. Un administrativo no tiene conocimientos para decidir si un dolor de cabeza puede ser una cosa u otra, o qué pregunta o qué no pregunta. Y le vamos a decir que tengan al menos la decencia de preguntar la edad de quién es y demás, porque claro, te cogen. Al otro día me decía a mí, ayer por la noche, además, una persona casi ciega, y además lo puedo decir que no sé si eso, que era jareño, este que tiene problemas de vista, pues él dijo que le dolía la garganta y le hicieron que se hiciera una foto. Y dije: yo cómo voy a hacer una foto si yo no veo a 2 pasos, si yo no sé no tengo ni teléfono, ¿me entiendes? Es decir, por lo menos tener otro tipo de detalle. Eso lo vamos a hablar con el director de zona. Y a partir de ahí, dependiendo de las respuestas que nos hagan, ponemos una asamblea, tenemos una reunión, ya será en aire libre y demás, de cara a iniciar las movilizaciones que tengamos que hacer. Pero no vamos a dejar parado ninguna de estas cosas, ¿no? Eso es lo que más o menos hemos hablado
de lo que podíamos hacer, ¿no? De lo que vamos a hacer y cómo nos lo vamos a plantear. Es verdad que todo esto lo podemos hacer si la gente del pueblo quiere que lo hagamos y participa. Pues si al final nos encontramos los 4 sanitarios y decimos, mira, vamos a hacer lo que ellos quieren, pedir la cita por enchufe o irnos a la privada, ¿me entiendes? Porque si la gente al final no quieren, pero que lo que tenemos en cuenta que los 2 joyas de la corona del estado del bienestar en España, aparte de las pensiones, es la sanidad y la educación, y ahora vienen por la sanidad, y ahora vienen por la sanidad, porque además les es mucho más fácil privatizarla, les es mucho más fácil, porque tú vas al médico una vez cuando estás muy grave y vas y pagas y te vienes. Al niño lo tienes que llevar todos los días al colegio, y tú no vas a llevar a tu niño pues a Carmona. ¿Por qué? Porque lo tengo que llevar todos los días y a lo mejor no puedo, y entonces me aguanto aunque el colegio esté muy mal. Entonces es más difícil. Para privatizar la educación tiene que hacer un colegio en Pedrera, un colegio privado. Pero la sanidad, con ponértela fatal y decirte, bueno, pues yo me voy a Málaga, que me hace la consulta, me hace la ecografía y demás, y me dejo 500 euros. Punto. Y me vengo con el diagnóstico hecho. Y encima te vienes contento. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que no estamos dispuestos a que continúe. Porque llevamos los que estamos aquí muchos años trabajando en la pública y defendiendo la pública y trabajando única y exclusivamente en la pública, ¿no? Y yo es que le estoy viendo visos de que el COVID, nosotros lo poníamos en la carta, teníamos la esperanza que el COVID alarmara a todo el mundo y dijera, coño, la sanidad hay que mejorarla. Pero así al revés, lo que están aprovechando es para acabar con ella de un plumazo, para acabar del todo. Para acabar del todo, porque están haciendo cosas sin sentido, que no es por el COVID. Que no es por el COVID de ninguna manera. Es decir, cuando hay negocio de por medio, no ponen tantos pegas para que se vaya a un centro de salud, ¿no? También teníamos demandas con el ayuntamiento, no sé si lo habrán dicho ya de mano. Nosotros tuvimos la primera reunión que tuvimos con el ayuntamiento, porque nos reunimos con la coordinadora del centro del ambulatorio de aquí, y nos hizo una serie de... hicimos una foto de cómo se encontraba el tema. De ahí, una de las demandas era municipales, hemos estado con el ayuntamiento, le hemos exigido que eso lo arregle, y el ayuntamiento se ha comprometido a arreglarlo, y en concreto ya una de ellas, que era por ejemplo a falta de una limpiadora permanente o de una rotación mínima, porque había problemas de limpieza, pues se haya resuelto. Y el dejar al administrativo, porque queremos 2, una puesta por el ayuntamiento y otra que la ponga el SAS, y también hay el compromiso de mantenerlo. Pues eso lo vamos a exigir en los demás sitios, ¿no? No, yo quería contestarte concreto, porque lo que ha planteado el compañero es un plan de trabajo sensacional para mantener, digamos, un vínculo entre todos los ciudadanos en torno a la diversidad de problemas concretos que se vienen dando. ¿Qué están haciendo en muchos barrios? Eso es lo que yo quería comentarte. En las actuaciones que estamos haciendo la Marea Blanca en los distintos barrios de Sevilla, hemos estado en Palmete, hemos estado en La Barzola, hemos estado en Pino Montano, en Bellavista. Se suelen hacer concentraciones delante, en la plaza que suele haber, o delante del centro de salud, con cartulinas poniendo las distintas cosas que exigimos. Eso es verdad, es una cosa puntual, pero nos vemos todos, se pone de manifiesto, digamos, lo que se quiere expresar, y se genera un vínculo de movilización, que unido a los vínculos que el compañero plantea, que son relacionados con cosas cotidianas muy importantes, que muchas veces quedan, como él bien dice, en una situación de abandono. Ahí estoy 2 horas esperando en la puerta, y ahora viene el invierno. En el verano habéis visto que en Sevilla, bueno, en el policlínico han tenido que poner un añadido de techumbre, porque como había 40 personas esperando a pleno sol fuera, pues han puesto como una especie de alerones grandes, ¿sí?, para cubrir, ¿no? Entonces, actos reivindicativos, concretos, donde todas las asociaciones y entidades de los ciudadanos ponen de manifiesto el malestar que tiene, son positivos. Después, el tema de las reclamaciones, como él ha comentado, eso es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta a quién se dirige la reclamación, porque muchas veces en esta vida pues la pagamos con el que tenemos al lado. Estamos enfadados, estamos indignados, y en los centros de salud últimamente
ha habido una escalada de agresiones verbales casi siempre, ¿no? Con las personas administrativas que está allí o con la enfermera. ¿Por qué? Porque la persona está ya allí. Oiga, presento usted una reclamación, pero preséntesela usted encabezándola al propio consejero de salud, al director del distrito, es decir, a los responsables de eso. No a una persona que está allí que ahora lo están obligando a trabajar 12 horas. Entonces, combinar la movilización con la gestión y sobre todo tener muy claro que como es un tema andaluz, es muy importante que cada pueblo se mueva, pero también es importante que globalmente se vea, que por eso la Marea Blanca nos hemos constituido en coordinadora andaluza, la Marea Blanca de las distintas provincias, y estamos siguiendo pasos similares en todos los sitios de movilizaciones. Tú has hecho además una propuesta que yo creo que debemos valorar en las próximas reuniones que tengamos de la Marea de la Sierra Sur, pues además de hacer un calendario de presentación en los distintos pueblos, podemos plantearnos ese calendario de concentraciones o algo parecido que hagamos en los centros de salud correspondientes. Y por otra parte, tú también has hablado de otro tipo, como de alguna pancarta o alguna cosa que se pongan en los balcones, que es una propuesta que podemos dejar sobre la mesa y que discutiremos en la próxima reunión que tengamos, por si podemos hacer una cosa uniforme, que se haga una propuesta o algo y que la gente pueda utilizar, ¿vale? Que yo creo que la debatiremos en la próxima reunión que tengamos. Aunque entréis en el consultorio y veáis que en el consultorio no hay nadie, ellas sí están trabajando, porque están trabajando telefónicamente. Entonces no podemos exigirle, como ha dicho Sebastián, a una administrativa que tiene que gestionar un montón de llamadas y que no da para más porque tiene una línea sola. No podemos exigirle o decirle, es que no están haciendo nada, es que a mí no me, es que no son ellas, ellas están haciendo, porque además hay mucho descontrol desde arriba y les están indicando una serie de trabajos y que se les va de las manos, ¿no? Entonces lo que no podemos es irnos a la puerta a chillarles a ellas. Pero sí hay un libro de reclamaciones que nadie coge casi nunca, y cuando todo el mundo protesta, pero se le dice, ahí está el libro de reclamaciones. Y eso llega, por lo menos al gerente del área llega. Y eso es que me contesta, es que eso no sirve para nada. Sí sirve, claro que sirve. No, entonces eso es algo que tenemos que tener bien claro, que en contra de quién vamos. Vamos en contra de la mala gestión, no de nuestros compañeros y compañeras, nuestros profesionales, que son los que nos están cuidando y están dejándose allí el pellejo por hacer las cosas medio bien. Aunque también tiene sus días malos y también a veces pues, hemos contestado o contestamos mal. También tenemos nuestros puntos, ¿no? Porque, bueno, somos personas y la que más y la que menos, esto es muy complicado también. Hay muchos sanitarios que se han contagiado, muchos que han muerto y la gente tiene niños chicos, tiene mayores a su cargo. Y eso también tenemos que entenderlo, que el miedo lo tenemos todos y el que está en primera fila, un poco más. Con el compañero que habló antes, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos empezado primero. Aquí está invitado todos los partidos, hasta menos uno, que no queremos hablar con él, pero hasta dos de la Junta. Los dos que gobiernan la Junta. ¿Ya ves? Y el que gobernó la Junta anterior. Y el poder. Están todos. Es decir, nosotros lo que planteamos es defensa de la sanidad pública. Y al final nos juntaremos con la defensa de la educación pública y con la defensa de otros sistemas públicos. Nosotros queremos un sistema público de bienestar. Punto, es lo que defendemos, pero en concreto nosotros, la sanidad pública. Y ya está, y no nos mueve ningún otro. Y lo hemos hecho despacito, informando a las asociaciones primero, a los sanitarios, después a los otros pueblos vamos a ir y demás, porque sabemos que es una lucha larga, que esto no es una cosa de 2 días y que no acaba en las próximas elecciones, ni que acaba dentro, es que es una lucha larga. Si queremos defenderlo vamos a tener que estar defendiendo todos, porque el pastel económico de la sanidad es muy goloso, es muy goloso. Hay ya 2 cosas que nadie pregunta ni cuánto te cobran, cuando estás malo y cuando te mueres. Ninguno de los dos, vas al entierro y lo que te pidan.
y lo pagas. Y vas al médico y lo mismo. Entonces, es muy goloso. Entonces, como sabemos eso, siempre va a haber una serie de gente que van a querer que esto vaya hacia la privada. Por lo tanto, vamos a defender a ultranza eso y queremos que se asiente bien en todos los pueblos de la comarca y luego haremos todas las medidas que haya que hacer, pero no queremos empezar con medidas muy espectaculares ahora mismo porque la gente está muy cabreada por el teléfono, pero mañana te ponen 2 telefonistas y la gente se va y punto, ¿me entiendes? Es decir, queremos hacer un movimiento que tenga base, que perdure, que hasta que no consigamos lo que pretendemos conseguir, no vamos a desaparecer. Ojalá desapareciéramos mañana, porque esté garantizado todo, incluso en la Constitución, pero como sabemos que eso no va a ser tan rápido, pues por eso queremos una cosa más tranquilita. Y las reclamaciones, ya sabemos que hay algunas que no tienen base, pero hay otras que sí. Yo que estoy diciendo que por eso hacemos lo de la oficina, porque sabemos que hay situaciones que son reclamaciones que si el gerente no toma cuenta de ellas, van a juzgar al defensor del pueblo, porque son delitos. Es decir, hay actuaciones que son delitos, ¿entiendes? Es decir, el negarle la asistencia a una persona en un momento determinado por tal cosa, o que pase una intervención con su hoja de inscripción en el registro de operaciones, pase el periodo que el registro de garantía dice que tienen que operarlo, es que lo tienen que operar, y si no te vas a juzgado, o que te paguen la operación privada, ¿me entiendes? Es decir, hay una serie de cosas que por eso queremos asesorarlo. Es decir, si te vienen mañana con una reclamación que te dice, mira, es que yo solo en el despacho con el médico, pues me dijo esto, digo, mira, pues, hijo mío, ahí no hay nada que hacer. Si quieres escribirlo, escríbelo, pero ahí no hay nada que hacer porque aquí no hay demostración de nada. Pero hay otras cosas que sí, por eso cada uno tiene su valor, cada cosa tiene su valor. No todas, ni todo es reclamaciones, y lo otro sí, pero las movilizaciones las tendremos que coger en su momento. También te digo una cosa, las reclamaciones obligan a contestar por lo menos, escritas. También podemos colapsar si le metemos todos los días 500 de reclamaciones, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Porque si no te contestas por ley puedes denunciar, ¿me entiendes? Puedes denunciar y lo estás colapsando en demás. Es decir, otra medida también de presión. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, y los que ya estuvimos en la época tenemos nuestros años, estuvimos en la época de la transición, tendremos que recordar movidas que hacíamos en aquel momento que son aplicables totalmente ahora y que lo hemos olvidado. Medidas reivindicativas me refiero, ¿no? A ver. Bueno. Yo daros las gracias por venir y desearos que organicéis, como los compañeros están proponiendo, una marea blanca fuerte en la comarca, en cada pueblo, y que en la provincia de Sevilla la marea blanca suene con fuerza y consigamos lo que estamos diciendo aquí. Gracias.